Lucan tenía 3 segundos para decidir si salvar a la niña alienígena que se ahogaba o dejarla morir con el secreto de por qué una tribu entera la quería muerta. Y en esos 3 latidos, mientras la sangre del leopardo azul gigante se mezclaba con el agua del río y el llanto de un bebé rasgaba el silencio de la selva, supo que cualquier elección que tomara lo redimiría por la tripulación que no pudo salvar hacía 3 años, o destruiría el último ápice de humanidad que le quedaba. El fuego en la cueva sagrada había iniciado esta pesadilla horas antes, pintando sombras en las antiguas paredes de piedra, haciendo que las figuras talladas parecieran retorcerse y danzar bajo la luz parpadeante, como seres atrapados en una lucha eterna. La voz del anciano Kraft había resonado en la cámara, áspera como el roce de 2 piedras, curtida por incontables estaciones de narrar la historia que todo niño de los Retal conocía de memoria. Las palabras, desgastadas por la repetición, no perdían nada de su terrible poder. En el tiempo antes del tiempo, cuando el mundo era verde y el cielo fluía con ríos de plata, cuando nuestros ancestros caminaban altos y orgullosos bajo soles que nunca se atenuaban, la destructora vino de la oscuridad entre las estrellas. Llevaba una corona de soles moribundos, y su aliento convertía los bosques en cenizas, las montañas en polvo, los ríos en vapor. Los Retal suplicaron piedad de rodillas, pero la piedad no era algo que ella pudiera dar. Pues era el vacío hecho forma, el hambre con un propósito. Solo pronunció una promesa antes de ascender de nuevo al vacío, cuando el sol negro se alce y un niño nazca bajo su sombra, marcado con la señal del fin, el ciclo de la ruina comenzará de nuevo. Y esta vez, nada quedará para recordar lo que una vez fue. La cueva se sumió en un silencio tan absoluto que el crepitar del fuego pareció tan fuerte como un trueno. Antar estaba en la entrada de la cueva, observando el cielo con unos ojos que no habían conocido el descanso en 3 días. Su piel índigo parecía casi negra bajo la luz moribunda, y las marcas de arcilla blanca en su rostro destacaban como huesos contra su carne. Cada línea representaba una batalla ganada, un enemigo caído, una decisión que había moldeado el destino de su pueblo. Detrás de él, la tribu esperaba en un silencio terrible, sus cuerpos tensos por la anticipación y el pavor. En el centro de la cámara, envuelta en cuero manchado de sangre que una vez fue el sudario ceremonial de su propio primogénito, la recién nacida, llamada Nia, yacía sobre el altar de piedra, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada aliento inocente. El cielo se oscureció, pero no era el suave ocaso de la tarde, no la progresión natural del día a la noche que había reconfortado a todo ser vivo desde los albores de la creación. Esto era algo anómalo, algo que helaba la sangre en las venas y oprimía el corazón con un terror primordial. El sol, su dador de vida, su compañero constante, comenzó a atenuarse mientras la gigantesca luna se deslizaba sobre su rostro con una terrible inevitabilidad. El sol negro había regresado. Habían pasado 2 generaciones desde el último eclipse, y las historias contadas de aquella época hablaban de locura, de animales que atacaban sin provocación, de plantas que se marchitaban en horas, de una oscuridad que casi había destruido lo poco que quedaba de la civilización Retal. Las manos de Antar temblaron mientras levantaba la hoja ceremonial, una esquirla de vidrio volcánico que había puesto fin a la vida de 100 enemigos en batalla. Cada muerte, una necesidad, cada golpe, una protección para su pueblo. La hoja atrapó la luz del fuego, pareciendo arder con su propio fuego interno. «Perdóname, pequeña», susurró, su voz quebrándose a pesar de sus esfuerzos por mantenerse fuerte. «Tu muerte salva a miles. Debe hacerlo. Tiene que significar algo». Fue entonces cuando Arien se movió con una velocidad que desafiaba su enorme tamaño. El gran leopardo había estado acostado junto al trono de Antar desde el momento del nacimiento de la niña, tan silencioso e inmóvil como una estatua de piedra. Su presencia era una bendición y una promesa de protección. La bestia era magnífica, una criatura de leyenda hecha carne. Su pelaje, del azul profundo de las aguas crepusculares donde se encuentran con el horizonte, estaba marcado con rosetas de un azul marino más oscuro que parecían moverse y fluir como sombras líquidas. Era más que una mascota, más que un guardián, incluso más que un compañero. Era un guardián espiritual, una criatura de poder ancestral que aparecía solo una vez por generación para elegir a los dignos de liderar. Y su elección se consideraba tan infalible como la salida del sol.
Que Arien hubiera elegido a Antar había sido el mayor orgullo de la tribu, una señal de que los propios dioses aprobaban la sabiduría y la fuerza de su jefe. Pero ahora Arien se abalanzó con un rugido que sacudió el polvo del techo de la cueva e hizo que pequeñas piedras cayeran de sus antiguos lugares de descanso. Sus enormes mandíbulas se cerraron alrededor del bulto de cuero con una sorprendente delicadeza, cuidando, a pesar de su poder, de no dañar la frágil vida que había dentro, y giró hacia la entrada de la cueva con la gracia líquida del agua que fluye. Los guerreros se apresuraron a bloquearle el paso, con las lanzas en alto, su entrenamiento superando la conmoción. Pero el leopardo era más rápido que el pensamiento, más poderoso que cualquier guerrero. Se estrelló contra ellos como una avalancha azul de pelaje y furia, enviando cuerpos por los aires como hojas secas en una tormenta. Los gritos estallaron en una cacofonía de confusión y miedo. Alguien gritó una orden que se perdió en el caos. Una lanza voló desviada, incrustándose en la pared de la cueva con el crujido de la piedra al astillarse. La hoja de Antar cayó al suelo de piedra, el sonido pareciendo resonar para siempre en el repentino vacío. «Detenedlo», rugió el jefe, su voz ronca de desesperación e incredulidad. Pero Arien ya se había ido, desapareciendo en la selva que se oscurecía con la niña cuidadosamente sujeta entre sus fauces, dejando atrás solo confusión y el terrible conocimiento de que todo había cambiado. 3 años de lluvia que caía como las lágrimas de dioses olvidados. 3 años de soledad que presionaba desde todos los lados como un peso físico. 3 años hablando con fantasmas que se negaban a permanecer enterrados. Las manos de Lucan se movían a través de la rutina familiar de revisar sus trampas en la sofocante humedad de la mañana selvática. Su mente estaba en otro lugar, perdida en recuerdos que se repetían en un bucle infinito detrás de sus ojos. Siempre estaba en otro lugar en estos días, atrapado en el momento del accidente, en el chirrido del metal desgarrándose, en los jadeos desesperados de su tripulación moribunda. La trampa cerca del gran árbol estrangulador contenía una especie de lagarto con demasiadas patas y escamas iridiscentes que cambiaban de color bajo la luz moteada del sol que se filtraba a través del dosel. Buena proteína, suficiente para 2 días si la racionaba adecuadamente. Había aprendido pronto, a través de dolorosos ensayos y errores que casi lo mataron más de una vez, que la mayoría de las criaturas en Selinar eran comestibles si las cocinabas el tiempo suficiente, si quitabas los órganos correctos, si rezabas las oraciones adecuadas a dioses en los que ya no creía. Las trampas para plantas estaban vacías hoy, pero eso era aceptable. Tenía suficientes raíces secas para una semana más, tal vez 2 si las estiraba, si ignoraba el hambre persistente que se había convertido en su compañera constante. Se enderezó lentamente, sintiendo el tirón del tejido cicatricial a lo largo de sus costillas, donde una viga que caía casi lo había empalado durante el accidente. El dolor era un recordatorio diario de lo cerca que había estado de unirse a su tripulación en la muerte. La gravedad aquí era más pesada que la estándar de la Tierra, lo justo para hacer cada movimiento un poco más difícil, cada día un poco más agotador, cada noche una lucha por encontrar la energía para enfrentar otro amanecer. Su ropa era un mosaico de su antiguo traje de vuelo, una vez blanco y azul inmaculado con la insignia de la expedición colonial orgullosamente exhibida, y pieles de animales que él mismo había curtido con métodos aprendidos de la desesperación y de un antiguo manual de supervivencia almacenado en su tableta de datos moribunda. Todo se mantenía unido con fibra de liana y una obstinada negativa a morir, a rendirse, a dejar que la selva lo reclamara como había reclamado a tantos otros. Sobre el espeso dosel, imposiblemente lejos en un cielo que bien podría haber sido otro universo, una estela de condensación partía la extensión azul como una herida de cuchillo. Otra nave pasando muy por encima, en las rutas orbitales que conectaban mundos civilizados, transportando a personas que dormían en camas de verdad y comían comida de verdad y nunca tenían que preguntarse si hoy sería el día en que la selva finalmente los mataría. Demasiado alto para hacer señales con su baliza de emergencia muerta. Demasiado alto para ver a un piloto accidentado en un mundo olvidado que no aparecía en ninguna carta estelar. Demasiado alto para que a alguien le importara. Lucan la vio desvanecerse en la bruma, sintió el familiar dolor hueco extendiéndose por su pecho como un veneno, y lo reprimió con la facilidad practicada de la larga costumbre. No sentir nada era más fácil que sentirlo todo.
Mueve tu lamentable trasero, Daniele, murmuró, usando el nombre de su copiloto muerta, una joven que había confiado en él para mantenerla a salvo y que había muerto gritando su nombre. A veces asignaba las voces en su cabeza a personas específicas de su tripulación perdida. Hacía que el silencio fuera menos completo, menos abrumador, menos propenso a llevarlo a la locura balbuceante que acechaba en los límites de su conciencia. Revisa la reserva de agua cerca de las Rocas Rojas, luego de vuelta a la cueva antes de que lleguen las lluvias de la tarde. Se avecina tormenta y ya sabes lo mal que se pone. La selva estaba de acuerdo con su evaluación. El aire espeso se volvía más pesado y opresivo, cargado con la promesa de lluvia y relámpagos, y del tipo de aguacero que podría arrancar la carne de los huesos si te pillaba expuesto. Los árboles aquí eran extraños, hermosos y terribles. Cosas masivas con cortezas que lloraban una resina ámbar pegajosa que se endurecía hasta convertirse en algo parecido al vidrio, y hojas tan anchas como escudos que susurraban con sonidos que casi parecían conversaciones. Por la noche, brillaban con una suave luz violeta que había dejado de sorprenderle años atrás. Simplemente otra maravilla alienígena en un mundo lleno de ellas. Todo aquí estaba un poco mal, un poco alienígena, un recordatorio constante de que la Tierra estaba imposiblemente lejos. Que hogar era un concepto que había perdido todo significado. Que estaba absoluta y completamente solo. Regresaba a su cueva, moviéndose con el silencio cuidadoso de la larga práctica a través de la maleza que podía ocultar una docena de formas diferentes de morir, cuando lo escuchó. Un sonido que no pertenecía a ninguno de los cientos de ruidos de la selva que había aprendido a identificar a través de una dolorosa experiencia. Era un gruñido, bajo, dolido y desesperado, mezclado con algo más que hacía que sus instintos entrenados para el combate gritaran advertencias, chapoteos. El sonido de algo pesado agitándose en el agua, el sonido de algo muriendo. La mano de Lucan fue al machete en su cinturón, una hoja que había forjado a partir de un trozo del casco de su nave durante semanas de trabajo paciente. El filo, afilado hasta la navaja contra las piedras del río. El arma le había salvado la vida más veces de las que podía contar. El río estaba cerca, justo al otro lado de la siguiente cresta. Su constante rugido era un telón de fondo familiar para su existencia. Se dijo a sí mismo que se alejara, que lo ignorara, que recordara que la curiosidad había matado a hombres mejores que él. Lo que fuera que estuviera sucediendo no era su problema. En Selinar, la curiosidad te mataba rápida y dolorosamente. Había aprendido esa lección viendo a un compañero de tripulación morir por tocar una hermosa flor que le había inyectado una neurotoxina. Pero sus pies lo llevaron hacia adelante de todos modos, atraído por algo que no podía nombrar, algún último vestigio del hombre que había sido antes de que el accidente se lo arrebatara todo. El río corría rápido y furioso, crecido por las lluvias que habían azotado las tierras altas durante la última semana, agitándose marrón y blanco con espuma y escombros. Al principio, Lucan no vio nada más que el agua caótica. Luego, un movimiento llamó su atención cerca de la orilla lejana. Algo azul, luchando en las aguas poco profundas, algo que no debería existir. Parpadeó con fuerza, procesando lo que estaba viendo con un cerebro que se negaba a aceptarlo. Sintió su corazón golpear con fuerza contra sus costillas como si intentara escapar de su pecho. El leopardo era enorme, fácilmente del tamaño de un oso grizzly de la tierra, posiblemente más grande, con un pelaje del color del agua del océano profundo al anochecer. Pero no fue el tamaño lo que congeló a Lucan en su lugar, clavándolo en la orilla fangosa como una estatua. Fueron las flechas. 3 de ellas, astiles emplumados que sobresalían del hombro y el flanco de la criatura en ángulos que hablaban de una batalla desesperada. Sangre oscura apelmazaba el hermoso pelaje azul y goteaba en el agua del río. El leopardo se arrastraba hacia la orilla fangosa con las últimas reservas de su fuerza, y sujeto cuidadosamente en sus enormes fauces, sostenido con la delicadeza de una madre llevando a su gatito, había un bulto de cuero envuelto apretadamente contra los elementos. Lucan comenzó a moverse sin pensar. El entrenamiento de combate superando el sentido común, medio deslizándose por el terraplén en una lluvia de tierra suelta y piedras, chapoteando en las aguas poco profundas con el agua empapando sus botas gastadas. El leopardo se desplomó cuando se acercó,
sus enormes costados subiendo y bajando con respiraciones trabajosas que silbaban a través de lo que podrían ser pulmones perforados. Ojos amarillos, brillantes, inteligentes y llenos de una emoción que trascendía las especies, se fijaron en los suyos con una intensidad desesperada. No eran ojos de animal, no la mirada en blanco de una bestia impulsada por el instinto. Había algo más allí. Algo que erizó el vello de la nuca de Lucan con el reconocimiento de otro ser pensante y sintiente. El leopardo bajó su gran cabeza con evidente esfuerzo, colocando el bulto suavemente en el suelo como si estuviera hecho del vidrio más frágil. Desde dentro del cuero manchado de sangre, moviéndose con los movimientos descoordinados de la nueva vida, una diminuta mano azul emergió hacia la luz moribunda. «Oh, maldita sea», exhaló Lucan, las palabras saliendo apenas como un susurro de conmoción e incredulidad. Se arrodilló junto al bulto, sus manos temblando como hojas en una tormenta mientras retiraba el cuero con dedos que se sentían entumecidos y torpes. Un bebé alienígena, pero un bebé al fin y al cabo, con toda la vulnerabilidad indefensa que eso implicaba. Su piel era de un azul más claro que la de cualquiera de los nativos que había vislumbrado a distancia durante sus años de escondite, casi azul como un claro cielo de verano. Sus ojos, cuando se abrieron para estudiarlo con la sabiduría eterna que todos los infantes parecen poseer, eran negros como el espacio entre las estrellas, reflejando la luz atenuada con una luminiscencia interior. No lloró como lo habría hecho un bebé humano. En cambio, emitió un sonido como el trino de un pájaro, suave, inquisitivo y desgarradoramente inocente. La respiración del leopardo se hacía más dificultosa con cada segundo que pasaba, cada aliento una lucha visible. Las flechas tenían que salir pronto o la infección se instalaría. E incluso si Lucan las sacaba, la criatura podría desangrarse en segundos, pintando la orilla del río con la sangre de su vida. Y si no hacía nada, la muerte llegaría de todos modos, solo que más lenta y agonizante. «Esta no es mi lucha», dijo Lucan en voz alta. Pero las palabras sonaron huecas incluso mientras las pronunciaba en el aire húmedo. «No te conozco. No sé qué hiciste o por qué te están cazando. Esta no es mi guerra». El leopardo se movió con esfuerzo visible, cubriendo a la niña con una enorme pata con lo último de su fuerza, protegiéndola incluso en sus momentos de agonía, incluso con la muerte respirándole en el cuello, incluso cuando sería mucho más fácil simplemente dejarse ir. Lucan pensó en su tripulación y sintió la familiar culpa retorcerse como un cuchillo en sus entrañas. Pensó en Daniele, que se había desangrado en el accidente mientras Lucan trabajaba frenéticamente para sellar la brecha del casco con manos que no podían moverse lo suficientemente rápido. Pensó en la capitana Morrison, que había muerto de una infección 3 días después a pesar de todo lo que Lucan había intentado. Cada medida desesperada, cada oración a dioses que se negaron a escuchar. Pensó en el ingeniero Chen, que había sobrevivido una semana antes de sucumbir a heridas que los limitados conocimientos médicos de Lucan no podían tratar. Pensó en cada persona que no había podido salvar, en cada rostro que atormentaba sus sueños, en cada voz que susurraba acusaciones en las oscuras horas antes del amanecer. Malditos sean los 7 infiernos. Ya estaba buscando su botiquín, sus manos moviéndose a través de los familiares movimientos cuando la selva estalló con voces alzadas en gritos de caza. Llegaron rápido, como lobos tras el rastro de sangre. Guerreros pintados con arcilla blanca que destacaba crudamente contra su piel índigo, portando lanzas con puntas de lo que parecía vidrio volcánico que brillaban maliciosamente en la luz menguante. Su piel era de un índigo oscuro, casi púrpura en la extraña penumbra del eclipse que comenzaba a oscurecer el cielo. Vieron al leopardo, vieron a Lucan arrodillado a su lado, y no disminuyeron la velocidad ni dudaron ni mostraron ninguna señal de piedad. «Kelnit», gritó uno de ellos, apuntando una lanza al leopardo con una mano que temblaba de furia o miedo, o ambos. La palabra no significaba nada para los oídos de Lucan, pero la intención era cristalina en todos los idiomas que habían existido. Una lanza voló por el aire con una precisión mortal. Lucan se movió por puro instinto. El viejo entrenamiento de combate regresando desde la memoria muscular, enterrado en lo profundo, desviando la lanza con su machete en una lluvia de chispas. El impacto le adormeció el brazo desde la muñeca hasta el hombro,
y se abalanzó hacia adelante antes de que pudieran lanzar de nuevo. Estos no eran soldados entrenados en la guerra moderna. Eran buenos cazadores, guerreros hábiles que habían perfeccionado su arte durante años, pero luchaban con patrones rituales, con movimientos transmitidos a través de generaciones, predecibles para alguien que había sobrevivido a un combate militar real. Se metió dentro del alcance del guerrero más cercano, le clavó el codo en la garganta con toda su fuerza, escuchó el satisfactorio crujido del cartílago y le arrebató la lanza de las manos mientras caía ahogándose. Otro guerrero le atacó con el asesinato en sus ojos amarillos. Lucan paró el golpe con la lanza robada, giró el asta usando el apalancamiento y el impulso, y utilizó la propia fuerza del guerrero para desequilibrarlo. Le pateó la rodilla al alienígena con el talón, sintió que algo crujía y cedía, y el guerrero cayó gritando en un tono que cortaba el sonido del agua corriendo. «Tú proteges, demonio, forastero». El tercer guerrero habló en un quebrado lenguaje de comercio universal, sus ojos amarillos desorbitados por el fanatismo o el terror. «Tú traes ruina a todos nosotros». Lucan agarró un puñado de barro de la orilla del río, húmedo, pesado y perfecto, y se lo arrojó a la cara del guerrero con toda la fuerza que pudo reunir. Mientras el alienígena se arañaba los ojos, ciego y vulnerable, Lucan le golpeó la sien con el asta de madera de la lanza con un crujido que sonó como ramas rompiéndose. El guerrero cayó como una marioneta con los hilos cortados. Sus manos encontraron una de sus últimas piezas de tecnología funcional, una granada de humo que había estado guardando durante 3 años para la emergencia definitiva. Y esto parecía calificar. Quitó el pasador con dedos temblorosos y la arrojó a los pies de los guerreros que se acercaban, emergiendo de la selva como fantasmas. El humo químico se extendió en espesas nubes blancas que olían a metal quemado y lo oscurecieron todo. Lucan recogió a la niña con un brazo, sintiendo su diminuto peso contra su pecho, agarró el bulto de cuero con la otra mano y enganchó su mano libre bajo la pata delantera del leopardo, sintiendo los enormes músculos bajo el pelaje. «Muévete, bestia testaruda. Muévete ahora mismo, o todos morimos aquí». Para su profundo asombro, el leopardo se movió a pesar de sus graves heridas. Luchando con esfuerzo visible, sangrando por múltiples heridas que ya deberían haberlo matado, el gran felino se levantó sobre piernas temblorosas y cojeó hacia el humo que lo ocultaba. Desaparecieron en la selva mientras gritos, maldiciones y promesas de muerte llenaban el aire detrás de ellos como demonios perseguidores. La cueva detrás de la cascada había sido el refugio de emergencia de Lucan durante más de 1 año, desde que la descubrió por pura casualidad mientras huía de algo con demasiados dientes. La había encontrado durante una retirada desesperada. Una estrecha abertura oculta por la cascada de agua que se ensanchaba en una cámara sorprendentemente seca más allá. El sonido del agua cayendo enmascaraba cualquier otro ruido, haciendo casi imposible rastrear a alguien dentro por el oído. Ahora colocó a la niña en su estera para dormir, la única cosa suave que poseía en todo este mundo, y centró su atención en el leopardo con manos que querían temblar pero no podían permitírselo. «Tranquilo ahora», dijo, tanto para calmarse a sí mismo como a la criatura que yacía ante él. «Esto va a doler más que cualquier cosa que haya sentido jamás». «Lo siento». Los ojos amarillos del leopardo lo observaban con una intensidad casi humana. Pero el gran felino no se movió ni amenazó. Era como si la criatura entendiera lo que tenía que pasar. Entendiera que el dolor ahora significaba supervivencia más tarde. Lucan sacó su botiquín, la caja de plástico abollada y manchada, los suministros peligrosamente bajos. Después de 3 años de heridas leves e infecciones, le quedaba una botella de antiséptico, quizás suficiente para 2 o 3 usos, algunas vendas que eran más parches que tela, y un kit de sutura que había usado en sí mismo más veces de las que quería recordar. Había estado guardando estos suministros para sí mismo, atesorándolos contra futuras heridas. Pero eso de repente parecía egoísta y mezquino. La primera flecha salió con un sonido húmedo y succionador que le revolvió el estómago a Lucan y le oprimió la garganta con náuseas. El cuerpo del leopardo se puso rígido como el acero, cada músculo contraído, un gruñido retumbando en lo profundo de su enorme pecho como un trueno distante, pero no atacó ni mordió. La sangre brotó inmediatamente, oscura y espesa, y demasiada.
Lucan vertió la mitad de su antiséptico restante en la herida sin dudarlo. La rellenó con musgo que había aprendido por experimentación que era seguro e incluso tenía algunas propiedades coagulantes, y la vendó apretadamente con tiras arrancadas de su última camisa limpia. La segunda flecha fue significativamente peor y le hizo cuestionar su decisión de intentarlo siquiera. Se había hundido profundamente en el músculo del hombro, enterrada casi hasta las plumas, posiblemente rozando el hueso. Lucan tuvo que cortar a su alrededor con su cuchillo, sus manos resbaladizas con sangre caliente que humeaba en el aire frío de la cueva. El leopardo temblaba bajo su toque como una hoja al viento, pero nunca se apartó. Cuando finalmente salió con un sonido como de carne desgarrándose, la lengua del felino salió disparada y lamió el antebrazo de Lucan en lo que solo podía interpretarse como gratitud. Solo una vez, un gesto extraño, casi gentil, que le trajo lágrimas a los ojos que parpadeó furiosamente para ocultar. Sí, ahora somos amigos, nos guste o no, murmuró Lucan, parpadeando para quitarse el sudor y algo más de los ojos. Tú y yo contra el mundo. ¡Qué suerte la nuestra! La tercera flecha fue la más fácil de las tres, clavada en el flanco, pero afortunadamente lejos de cualquier cosa inmediatamente vital. No había vasos sanguíneos importantes seccionados. La limpió con lo último de su antiséptico, la vendó con la última de sus telas limpias y se recostó pesadamente contra la pared de la cueva. Su fuerza lo abandonó de repente. Sus manos temblaban incontrolablemente ahora, cubiertas de sangre hasta los codos. La respiración del leopardo se había estabilizado un poco, sus ojos medio cerrados en lo que podría ser un alivio agotado o el comienzo de un shock. Un pequeño sonido le hizo mirar con esfuerzo. La bebé, Nia, si había oído bien el nombre en medio del caos, lo estaba observando con esos ojos negros imposiblemente profundos que parecían ver directamente a través de su alma. Extendió una diminuta mano, los dedos perfectamente formados y desgarradoramente delicados, y le tocó la cara con asombro. Sus dedos rozaron la cicatriz que iba desde su pómulo hasta su mandíbula, un recuerdo de su primera y aterradora semana en Selinar, cuando aprendió que no todas las plantas eran estacionarias. Tú también eres una superviviente, ¿no es así, pequeña?, dijo Lucan suavemente, su voz quebrándose por una emoción que creía muerta desde hacía mucho tiempo. Su garganta se sentía apretada. Bienvenida al club más exclusivo de todo este sector. Los beneficios de la membresía incluyen peligro constante y decisiones de vida cuestionables. La bebé emitió de nuevo ese trino de pájaro, un sonido de satisfacción o curiosidad o simple reconocimiento de su presencia. Y a pesar de todo lo que había sucedido, a pesar de la sangre, la violencia y el miedo, Lucan sonrió por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Se sintió extraño en su rostro, como llevar ropa que ya no le quedaba bien, músculos desacostumbrados a la expresión de alegría. Fuera de la cueva, la tormenta estalló con una furia tropical que pareció sacudir las mismas piedras. La lluvia golpeaba la selva con violencia, y el rugido de la cascada se hizo más fuerte hasta que fue casi ensordecedor. Dentro de la cueva, iluminados por el pequeño fuego que cuidaba con esmero, un hombre, un leopardo y una niña alienígena se acurrucaban juntos contra la oscuridad. No era mucho en el gran esquema del universo. Pero por primera vez en 3 largos años de soledad y culpa de superviviente, Lucan no estaba solo con sus fantasmas. La mañana llegó con el olor a tierra húmeda y a cosas que crecen, y los cantos de criaturas que Lucan nunca había aprendido a nombrar a pesar de sus años en la selva. Se despertó con un sobresalto violento, la mano buscando su machete por puro reflejo antes de que la memoria se reafirmara y recordara los eventos del día anterior. El leopardo todavía estaba allí, vivo contra todo pronóstico, acostado cerca de la entrada de la cueva como un enorme perro guardián, observando la selva más allá con atentos ojos amarillos. La bebé estaba acurrucada contra el costado de Lucan, cálida y respirando lenta y profundamente, su pequeño pecho subiendo y bajando al ritmo pacífico de un sueño inocente. Con cuidado, se separó del enredo de miembros y mantas, cada músculo de su cuerpo protestando por el movimiento, y revisó las vendas del leopardo con manos suaves. El sangrado se había detenido por completo, lo que parecía casi imposible dada la gravedad de las heridas. Los ojos amarillos del felino seguían sus movimientos con una inteligencia que continuaba inquietándolo,
pero la criatura no se movió más, conservando sus fuerzas. Lucan le dio agua de su preciosa cantimplora, lo vio lamer el líquido cuidadosamente con una lengua que parecía imposiblemente grande. Luego encontró algo de su carne seca y se la ofreció con vacilación. El leopardo comió la dura cecina con delicadeza, casi con remilgo, a pesar de sus temibles dientes. Y Lucan se preguntó si la criatura entendía que estaba tratando de ayudar, que ahora eran aliados en cualquier lucha que se estuviera desarrollando. La bebé era otro problema completamente diferente, uno para el que no tenía entrenamiento ni experiencia. Lucan no tenía idea de lo que los infantes alienígenas requerían nutricionalmente. Intentó darle agua, que ella aceptó con avidez, su pequeña boca trabajando eficientemente. Machacó algunas de las raíces más dulces que había almacenado, haciéndolas tan suaves como pudo. Y a ella también parecieron gustarle, emitiendo pequeños sonidos felices que tiraron de algo profundo en su pecho que había pensado que estaba muerto y enterrado con su tripulación. Estaba revisando sus trampas cerca de la cueva, moviéndose con cuidado a través de la maleza cuando sintió ojos sobre él con la certeza de los instintos de supervivencia largamente perfeccionados. Ella estaba de pie al borde del claro como una aparición. Una mujer guerrera con piel índigo que parecía absorber la luz de la mañana y marcas de arcilla blanca que cubrían la mitad de su rostro en patrones intrincados que contaban historias que él no podía leer. Sus ojos eran del mismo amarillo depredador que los del leopardo, brillantes y agudos y sin perder detalle. Sostenía un cuchillo largo, la hoja hecha de vidrio negro que atrapaba la luz como oscuridad capturada, pero no lo había levantado en una amenaza obvia. La mano de Lucan estaba en su machete antes de pensar conscientemente, la adrenalina inundando su sistema. Si estás aquí para matar a la niña, vas a tener que pasar por encima de mí, y te prometo que no será tan fácil como crees. La expresión de la mujer era cuidadosamente neutral, controlada, pero vio algo parpadear en esos ojos amarillos. Duda, tal vez, o dolor. Arien es sagrado para nuestro pueblo, dijo en el lenguaje comercial, su acento espeso, pero sus palabras claras y medidas. Él elige jefes. Él elige a los dignos de liderar. Que proteja a la maldita en lugar de obedecer la voluntad de la tribu. Esto rompe todo nuestro mundo, todo lo que creemos. Tal vez vuestro mundo necesita romperse. No entiendes la situación completa. La profecía habla de destrucción y muerte. Los textos antiguos. Entiendo que ibais a asesinar a un bebé inocente por un miedo supersticioso. La mujer se estremeció como si la hubieran golpeado, su mano apretando el cuchillo hasta que sus nudillos se mostraron de un azul más pálido a través de su piel. Pero Lucan vio el temblor en sus dedos que hablaba de un conflicto interno. Me llamo Sara, dijo finalmente, dando un pequeño paso adelante. Te he rastreado desde ayer. Pude haber atacado mientras dormías, pero no ataqué. Necesitaba ver con mis propios ojos. Ver qué exactamente. Si los dioses realmente hablan a través de las elecciones de Arien, o si todos nos hemos convertido en nada más que asesinos impulsados por el miedo a las sombras. Dio otro paso más cerca y Lucan se tensó, listo para desenvainar su arma, pero ella bajó deliberadamente su cuchillo en un gesto de paz. Perdí a mi propia hija hace 2 ciclos lunares. La enfermedad se la llevó cuando la luna estaba llena y roja. La vi morir en mis brazos y no pude hacer nada para salvarla. Canté su canción de muerte y la deposité en la tierra. Cuando Antar dijo que debíamos matar a Nia por el bien de la tribu, algo dentro de mí se rompió como cerámica caída sobre piedra. Había un dolor crudo en su voz, del tipo que proviene de heridas que nunca sanan adecuadamente, que permanecen abiertas y sangrando mucho después de que las cicatrices físicas se desvanecen. Lucan conocía ese dolor con íntima familiaridad, llevaba su propia versión como una segunda piel. Dame a la niña ahora, dijo Sara. Pero su voz carecía de convicción. La llevaré a Antar. Prometió que te dejaría a ti y a Arien vivir si cooperas. Puedes irte libre. Alejarte de este lugar. Esta no es tu guerra. Eso es exactamente lo que me dije a mí mismo ayer cuando los encontré, dijo Lucan, sorprendido por su propia honestidad. Las palabras tampoco se quedaron entonces. Miró hacia la cueva donde,
A través del velo brumoso de la cascada, podía ver la enorme forma del leopardo observándolos. Mírala tú misma si dudas. Mírala de verdad, con tus propios ojos y tu propio corazón, no a través del lente del miedo y la profecía. Luego dime lo que realmente ves. Sara dudó por un largo momento, su lenguaje corporal hablando de un conflicto interno. Luego se movió lentamente hacia la entrada de la cueva como alguien caminando hacia su propia ejecución. Lucan la siguió de cerca, su mano todavía lista para agarrar su arma si esto resultaba ser una trampa elaborada. Dentro de la cueva, Nia estaba despierta, haciendo suaves sonidos para sí misma, explorando sus propios dedos con la fascinación que solo los infantes pueden tener por las cosas más simples. Sara se arrodilló lentamente en el suelo de piedra, sus movimientos cuidadosos y reverentes. La bebé la miró con esos ojos imposiblemente oscuros, curiosa y sin miedo, luego sonrió con alegría inocente y levantó ambas manos en el gesto universal de un niño buscando consuelo. La mujer guerrera se congeló como si se hubiera convertido en piedra. Un sonido escapó de su garganta que era mitad sollozo y mitad risa, crudo, roto y desesperadamente humano. «Es solo un bebé», susurró Sara, su voz espesa por la emoción. «Solo un pequeño bebé indefenso que no sabe nada de profecías o fatalidad». «Sí, eso es lo que pensé yo también». Los dedos de Sara trazaron la marca en forma de media luna en la frente de Nia con infinita delicadeza, sus manos temblando. Este es el signo de la oscuridad en nuestras leyendas, el símbolo de la destructora. Pero levantó la vista hacia Lucan y él vio lágrimas acumulándose en sus ojos amarillos como rocío matutino. Sostuve a mi hija exactamente así una vez. Le cantaba para dormir con las viejas canciones. ¿Cómo puede esta pequeña y perfecta cosa ser el mal encarnado? ¿Cómo puedo creer eso? Arién levantó su enorme cabeza desde donde había estado descansando, observándolos con esos ojos inteligentes. Después de un momento de consideración, el leopardo emitió un sonido, un retumbar bajo que no era ni un gruñido ni un ronroneo. Sonaba casi como aprobación, como permiso concedido. Sara se levantó lentamente, sus ojos húmedos, las lágrimas dejando rastros limpios en su rostro pintado. Te daré comida que durará 3 días si la racionas. Suficiente para los 3. Hay un viejo camino raramente usado a través de los árboles llorones hacia el este. Antar no os encontrará allí fácilmente. El suelo en ese lugar, buscó las palabras correctas en el lenguaje comercial. Se come el sonido como una bestia hambrienta. Los rastreadores no pueden seguir vuestro rastro allí. ¿Por qué ayudarnos? ¿Por qué no simplemente tomar a la niña y ganarte el favor de tu jefe? Porque tal vez los dioses están equivocados en esto. Tal vez todos estamos equivocados, cegados por el miedo a lo que podría ser en lugar de ver lo que es. Sacó una bolsa de su cinturón, pesada con suministros, y la dejó a los pies de Lucan con un golpe sordo. Dentro había carne seca, una especie de pan duro de viaje que se conservaría durante semanas, y manojos de hierbas que olían a medicinales. Id rápido y no os detengáis. Cuando Antar se entere de que estuve aquí y no hice nada para capturaros, cuando descubra que os dejé escapar, me matará sin dudarlo. Pero primero, quemará todo el bosque para encontraros. Está consumido por su miedo. Ven con nosotros entonces. No tienes que morir por su locura. Sara negó con la cabeza firmemente. Mi lugar está con mi tribu, con mi gente. Me quedaré. Quizás pueda hacer cambiar de opinión a algunos con el tiempo. Plantar semillas de duda en terreno fértil. Compraros el tiempo que necesitáis para escapar. Algunas cosas valen la pena morir por ellas. Miró a Nia una vez más, su expresión una mezcla de tristeza y esperanza. Manténla a salvo, hombre del cielo. Quizás no sea la destructora de la leyenda. Quizás sea algo más. Algo mejor de lo que merecemos. Luego se fue, deslizándose en la selva como humo en el viento, dejando solo la débil impresión de su paso. La furia de Antar era una cosa viva y palpitante que llenaba el círculo del consejo como una presencia física. Una fuerza que hacía que los guerreros curtidos retrocedieran y apartaran la vista de su terrible mirada. Estaba de pie en el centro del círculo, el fuego sagrado pintando su rostro en tonos de rabia,
miedo y una determinación desesperada que bordeaba la locura. Sara los vio con sus propios ojos. Gruñó, su voz resonando en las paredes de piedra que habían sido testigos de 1000 consejos como ese. Habló con el forastero y no levantó su cuchillo para abatirlo. Vio a la maldita y no se llevó a la niña. Es una traidora a todo lo que consideramos sagrado. Los ancianos reunidos murmuraron entre ellos, sus voces un susurro de incertidumbre y conflicto. Algunos parecían incómodos con esta declaración, cambiando de peso y evitando el contacto visual. Otros asintieron con rostros sombríos, sus expresiones fijas en la aceptación de lo que debía hacerse. La maldita todavía vive y respira, continuó Antar, su voz subiendo con cada palabra. Cada momento que esa niña inhala aire en sus pulmones, acerca la ruina a nuestra puerta. El sol negro se alzó exactamente como fue profetizado. Las señales se alinean perfectamente. La profecía habla con claridad cristalina. Debemos actuar con decisión antes de que sea demasiado tarde. Arien eligió protegerla, dijo un anciano en voz baja pero firme. Era Krat, el más anciano de todos. Su piel tan oscura que era casi negra por la edad. Su cuerpo encorvado como un árbol antiguo, pero su mente aún aguda. El guardián espiritual no comete errores en su elección. Esto ha sido cierto desde los primeros días de nuestro pueblo. Entonces Arien ha sido corrompido de alguna manera. Antar pateó una vasija de agua ceremonial, el estrépito resonando en el círculo repentinamente silencioso. Envenenado por cualquier oscuridad que viva dentro de esa niña. La bestia debe haber sido tocada por el mismo mal que marcó a la infante. Se volvió hacia sus cazadores, sus mejores rastreadores y los guerreros más hábiles, hombres y mujeres que se habían probado en 100 batallas y cacerías. Encontradlos antes de que puedan escapar. El forastero deja un rastro como un niño dando sus primeros pasos. Y cuando los encontréis, hizo una pausa, su voz bajando a algo frío y duro como el hielo del río. Matad al forastero si se resiste. Matad a la bestia si es necesario, sagrada o no. Pero traedme a la niña viva. Esto termina hoy. ¿Y Sara?, preguntó alguien vacilante desde el fondo de la reunión. ¿Qué hay de nuestra hermana? La mandíbula de Antar se tensó hasta que los músculos resaltaron como cuerdas. Ella tomó su decisión cuando nos traicionó. Eligió a la destructora por encima de su propia gente. Dadas las órdenes, los cazadores se dispersaron rápidamente para recoger sus armas y suministros. Antar se quedó solo en el círculo del consejo, mirando las llamas que danzaban y parpadeaban, viendo visiones en sus profundidades que nadie más podía ver. No era un hombre cruel por naturaleza, se decía una y otra vez. No era un monstruo. Simplemente era un hombre haciendo lo que absolutamente debía hacerse para salvar a su pueblo. Las ruinas en la selva profunda hablaban con voces silenciosas de una civilización que había ignorado las advertencias, que había dejado vivir a la maldita. Murieron horriblemente. Todos ellos. Cada hombre, mujer y niño convertido en cenizas. No dejaría que la historia repitiera su terrible ciclo, sin importar el costo para su alma. Incluso si significaba matar niños, incluso si significaba convertirse en aquello que temía. Se movían a través de los árboles llorones con toda la velocidad que el terreno y las heridas de Arien permitían, y Lucan comprendió de inmediato por qué Sara los había enviado por ese camino con tanta urgencia. Los árboles aquí eran verdaderamente gigantescos, antiguos colosos con troncos de fácilmente 10 metros de diámetro, cortezas tan gruesas como placas de armadura, y de hecho lloraban, tal como sugería su nombre. Una espesa resina ámbar resumaba continuamente de sus cortezas como lágrimas lentas, creando un constante y suave goteo que enmascaraba todos los demás sonidos como una cortina de ruido. El suelo bajo sus pies era esponjoso con capas de musgo acumulado, absorbiendo sus pasos por completo y sin dejar prácticamente ningún rastro. Arien cojeaba pero mantenía el ritmo con obstinada determinación. Su respiración era trabajosa pero constante. La bebé iba sobre su ancha espalda, asegurada con correas que Lucan había improvisado con su viejo traje de vuelo. El resistente material finalmente encontraba un nuevo propósito. Nia parecía absolutamente encantada con este arreglo,
haciendo pequeños sonidos felices y palmeando el suave pelaje del leopardo con sus diminutas manos, completamente inconsciente del peligro que los perseguía. «Buena niña», murmuró Lucan, su voz suave. El silencio sería mejor para mantenerse ocultos, pero la felicidad también funciona bastante bien. Viajaron durante 2 días completos sin detenerse más de lo absolutamente necesario, moviéndose cada vez que Arién se sentía lo suficientemente fuerte para continuar, descansando cuando las fuerzas del leopardo fallaban. Lucan encontró más de las raíces comestibles que crecían en lugares sombreados, sus ubicaciones marcadas en su mapa mental de la selva, y algún tipo de fruta que no lo había matado cuando la probó años atrás. Dulce y saciante. El leopardo atrapó algo que parecía un extraño híbrido de conejo y lagarto, se comió la mayor parte con mordiscos eficientes y le trajo parte del cadáver a Lucan entre sus fauces. «Muchas gracias», dijo Lucan, tratando de no sentirse perturbado por lo natural que comenzaba a sentirse esta extraña asociación. «Lo próximo será que hagas fuego y cuentes chistes». Al tercer día, justo cuando Lucan comenzaba a esperar que realmente pudieran escapar, olieron humo en el viento. Lucan trepó a uno de los árboles llorones a pesar de su agotamiento, sus manos volviéndose resbaladizas y pegajosas con una resina que tardaría días en quitarse, y miró hacia atrás por donde habían venido con creciente horror. El horizonte estaba pintado de naranja y rojo con llamas masivas. La selva ardía en una línea que se extendía hasta donde alcanzaba la vista en ambas direcciones. «Hijo de puta», susurró, su sangre helándose. No solo los estaban cazando con rastreadores y guerreros. Los estaban ahumando como a animales, conduciéndolos hacia lo que tenía que ser una trampa, un campo de exterminio cuidadosamente preparado. Bajó tan rápido como la seguridad le permitió, su mente repasando opciones y encontrándolas todas terribles. «Cambio de planes, inmediatamente», le dijo a Arién, quien lo miró con esos ojos amarillos, tranquilos y confiados. «No podemos escapar de un incendio forestal. Necesitamos llegar al agua y cruzarla. Poner una barrera que no puedan cruzar fácilmente entre nosotros y esas llamas. El río. Tenían que llegar al río de nuevo, cruzarlo a pesar del peligro, y poner esa barrera natural entre ellos y las llamas antes de que el fuego los alcanzara a campo abierto. Corrieron a través de la selva tan rápido como las heridas en curación de Arién lo permitieron, abriéndose paso a través de la maleza que rasgaba su piel y ropa. El humo los alcanzó primero, espeso, acre y ardiente, haciendo que Nia tosiera y llorara angustiada. Lucan rasgó un trozo de su camisa, lo mojó con la preciosa agua de su cantimplora y se lo ató sobre la pequeña nariz y boca de ella con manos temblorosas. Hizo lo mismo para sí mismo, aunque proporcionaría poca protección. Las orejas de Arién estaban pegadas a su cráneo en señal de angustia, pero el valiente leopardo siguió avanzando. Detrás de ellos, acercándose con cada minuto que pasaba, el rugido del fuego incontrolado se hacía más fuerte, la voz de un dios enojado. Los árboles explotaban por el intenso calor, su savia hirviendo y estallando, enviando lluvias de chispas al dosel que iniciaban nuevos fuegos. Animales de todo tipo huían a su lado en pánico ciego, demasiado aterrorizados para atacar. Todo orden natural se disolvió ante las llamas. Todo lo que tenía patas o alas corría del infierno. Salieron de la línea de árboles hacia la orilla del río, y el corazón de Lucan se hundió como una piedra arrojada a aguas profundas. El río estaba allí, exactamente donde debía estar. Pero también había guerreros, al menos una docena que podía ver, posiblemente más ocultos en la vegetación, extendidos a lo largo de la orilla, con las lanzas listas y los rostros fijos en una sombría determinación. Habían predicho este movimiento con una precisión perfecta. Por supuesto que lo habían hecho. Solo había unas pocas formas de escapar de un incendio forestal. Y de pie en su centro, con las manos atadas firmemente con una cuerda tosca, su rostro magullado y ensangrentado por lo que debió ser un interrogatorio brutal, estaba Sara. Antar dio un paso adelante desde la línea de guerreros, sus marcas de arcilla blanca destacando contra su piel índigo a la luz del fuego que se hacía más brillante detrás de ellos. Traes destrucción donde quiera que caminas, hombre del cielo. Proteges el fin viviente de todas las cosas. Lucan desenvainó su machete con un sonido de acero sobre cuero,
su mente corriendo a través de escenarios imposibles. La única destrucción que veo con mis propios ojos es la que tú estás causando con tu miedo ciego. Dame a la niña ahora. Te doy a Sara a cambio. Ella vive a pesar de su traición. Tú vives para ver otro amanecer. Arien vive para vagar libre. Esto puede terminar de forma pacífica y sin sangre. Nada de esto es pacífico, y lo sabes. La mente de Lucan corría más rápido que los latidos de su corazón. El fuego estaba quizás a 5 minutos detrás de ellos, posiblemente menos. Lo suficientemente cerca como para sentir su calor en la espalda. Guerreros delante bloqueando la única ruta de escape, el río a un lado, traicionero y rápido con corrientes que podrían estrellarlos contra las rocas. Sara encontró su mirada a través de la distancia que los separaba. Sacudió la cabeza ligeramente en advertencia, luego deliberadamente dio un paso atrás hacia la orilla del río con propósito en sus movimientos. Ahora, gritó con todas sus fuerzas, su voz cortando el rugido del fuego que se acercaba. Se arrojó hacia atrás a la corriente embravecida sin dudarlo. 2 guerreros se lanzaron tras ella por reflejo, y en ese hermoso momento de caos y confusión, Lucan actuó por puro instinto de combate. Sacó su penúltima granada aturdidora de su cinturón, la activó con dedos temblorosos y la arrojó con todas sus fuerzas a los pies de los guerreros. La explosión de luz intensa y sonido ensordecedor los dispersó como hojas en un huracán, llevándose las manos a los ojos y oídos. Arien cargó hacia adelante como una avalancha azul de pelaje, furia y poder ancestral, dispersando a los guerreros como juguetes de niños con los golpes de sus enormes arpas. Lucan corrió hacia el río con todo lo que tenía. Vio a Sara luchando desesperadamente por mantener la cabeza fuera del agua turbulenta con las manos aún atadas, y se zambulló tras ella sin pensar en las consecuencias. La corriente lo agarró como un puño gigante decidido a asesinarlo. El agua llenó su nariz, su boca, sus pulmones, fría y despiadada. Pateó con fuerza con piernas que ardían de esfuerzo, rompió la superficie, jadeando, vio a Sara, a 20 pies de distancia, siendo arrastrada bajo el agua. Nadó con todo lo que le quedaba, luchando contra la corriente que intentaba aplastarlo contra las rocas. Su mano finalmente se cerró sobre sus ataduras con una fuerza desesperada. La acercó, forcejeó con los complejos nudos con dedos que se sentían gruesos y torpes. Finalmente los cortó con su machete con frustración. ¿Dónde está Arien?, jadeó Sara, tosiendo agua. Lucan miró hacia atrás con creciente horror. El leopardo todavía estaba en la orilla. Nia, milagrosamente, todavía atada a su espalda, rodeada por guerreros que se recuperaban y se acercaban con el asesinato en sus ojos amarillos. Antar gritaba órdenes que se perdían en el caos. Entonces Arien saltó con la gracia y el poder de su especie, una racha azul de coraje y lealtad. El leopardo golpeó el agua como un torpedo viviente, sus poderosas patas batiendo contra la corriente, su enorme cabeza en alto para mantener a Nia por encima de la superficie. La corriente también se lo llevó, arrastrándolo río abajo, pero luchó contra ella con una determinación salvaje que desafiaba a la propia naturaleza. Nia se aferró a las correas con manos diminutas, sus ojos muy abiertos de terror, pero su pequeña boca cerrada con fuerza. Fueron arrastrados río abajo juntos, lejos de los guerreros y del fuego, a través de rápidos que los golpearon brutalmente contra las rocas y los dejaron magullados y sangrando, bajo cascadas que les arrancaron el aliento de los pulmones con la fuerza de martillos cayendo. Lucan perdió toda noción del tiempo y la distancia. Todo se convirtió en agua, supervivencia y dolor, y la necesidad desesperada de mantener la cabeza fuera de la superficie solo un segundo más. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero que podrían haber sido solo minutos, el río calmó su furia. Llegaron a un banco de lodo en la orilla lejana, jadeando, sangrando y magullados, pero milagrosamente vivos. Lucan contó los cuerpos con una mente que se sentía separada de su cuerpo. Sara, tosiendo agua pero respirando. Arien, con los costados subiendo y bajando pero de pie. Nia, llorando ahora pero viva y aparentemente ilesa. Todos aquí. Todos vivos. Realmente lo hicimos, jadeó, sin apenas creer su suerte. Realmente sobrevivimos a eso.
Arién gruñó bajo en su garganta. Un sonido de advertencia. El leopardo miraba río arriba con el cuerpo tenso y listo. Y Lucan sintió que su breve momento de alivio se evaporaba. Más guerreros venían por la orilla del río, habiendo seguido su progreso. Esta pesadilla estaba lejos de terminar. La tormenta los golpeó con la furia que solo los sistemas climáticos tropicales podían reunir, convirtiendo el día en un crepúsculo prematuro en segundos. La lluvia caía en cortinas tan espesas que era como estar bajo una cascada. Fría, implacable y castigadora. Se acurrucaron juntos bajo un pequeño saliente de roca que proporcionaba un refugio mínimo. Todos temblando violentamente. Arién enroscó su enorme cuerpo alrededor de Nia con infinito cuidado, creando un cálido bolsillo de pelaje y calor corporal que mantuvo a la infante a salvo de lo peor del frío. Sara y Lucan se apretujaron contra la espalda del leopardo, compartiendo el poco calor que podían generar, sus cuerpos presionados por pura necesidad. Tu gente es notablemente persistente en su deseo de matarnos, dijo Lucan entre dientes que castañeteaban incontrolablemente, todo su cuerpo temblando. Antar está consumido por su miedo a lo que podría pasar, respondió Sara, su voz tan temblorosa como la de él. El miedo hace que incluso la gente buena haga cosas terribles e imperdonables. ¿De qué tiene tanto miedo exactamente? ¿Qué cree que pasará si la bebé vive? En la selva profunda, lejos de nuestra aldea, hay ruinas de los antiguos. Una ciudad entera muerta desde hace más tiempo del que recuerdan nuestras historias. Las paredes aún se mantienen en pie en algunos lugares y tienen imágenes talladas en lo profundo. Imágenes de fuego cayendo del cielo como lluvia. Imágenes de gente muriendo en agonía. En el centro de las ruinas hay una estatua de una mujer con estrellas en sus manos. La destructora de nuestras leyendas más antiguas. Antar encontró este lugar cuando era joven, apenas un niño. Dice que es una profecía escrita en piedra. Dice que es una advertencia de los propios dioses que ignoramos una vez y pagamos con la casi extinción. Y la bebé, el eclipse, las señales coinciden con lo que estaba escrito en esas antiguas paredes con una precisión terrible. Niña nacida bajo el eclipse del sol negro, marca en su frente exactamente como se describe. Piel azul más clara que la nuestra, que la profecía llama el color de las estrellas moribundas. Sara tocó el rostro dormido de Nia con infinita delicadeza. Pero Antar no ve lo que yo veo cuando la miro. Él solo ve su miedo hecho carne, un monstruo esperando nacer. Yo veo solo una niña inocente que no ha hecho nada malo. Lucan miró fijamente la lluvia que caía como las lágrimas del cielo. En mi mundo, tenemos un viejo dicho que mi abuela me enseñó. Si buscas monstruos con suficiente ahínco, los encontrarás en todas partes, incluso en los espejos. Se sentaron en un silencio miserable durante un buen rato, escuchando la lluvia golpear la piedra como puños enojados y viendo los relámpagos partir el cielo en líneas blancas y dentadas. El frío se les estaba metiendo en los huesos, haciendo que sus dientes castañetearan y sus manos temblaran incontrolablemente. Nia finalmente se había quedado dormida contra el cálido pelaje de Arién, agotada por los terrores del día, su pequeño pecho subiendo y bajando al ritmo pacífico de un sueño inocente. Entonces Sara volvió a hablar, su voz tan baja que casi no la oyó por encima del constante rugido de la tormenta. Lamento profundamente no haber actuado antes, cuando tuve la oportunidad. Por ser una cobarde cuando más importaba. Lucan la miró sorprendido. A la tenue luz que se filtraba a través de la lluvia, su rostro estaba demacrado por el agotamiento y algo más profundo. Vergüenza, quizás, o un dolor que no tenía fin. Estás aquí ahora, arriesgándolo todo, dijo con cuidado. Eso es lo que realmente importa al final. No. Sara negó con la cabeza, su cabello mojado pegado a su rostro. No lo entiendes. Perdí a mi hija por una enfermedad que no pude curar ni prevenir. Se llamaba Kira. Era todo lo bueno de este mundo. Su voz se quebró ligeramente. Tenía una risa como el agua sobre las piedras. Perseguía las motas de luz al atardecer, tratando de atraparlas con sus pequeñas manos. Nunca podía atraparlas, pero reía y reía. Lucan sintió que se le apretaba la garganta. No dijo nada, solo escuchó. La fiebre llegó rápido,
continuó Sara, sus ojos amarillos distantes con el recuerdo. Un día estaba riendo y jugando. Al día siguiente, no podía mantenerse en pie. La sostuve durante 3 días mientras la fiebre ardía a través de su pequeño cuerpo. Le di todas las medicinas que teníamos. Recé a todos los dioses que podía nombrar. Nada ayudó. Murió en mis brazos al amanecer del 3er día. Solo tenía 2 estaciones de edad. Lo siento, dijo Lucan en voz baja, las palabras sintiéndose inadecuadas, pero necesarias. Cuando la puse en la tierra, pensé que mi corazón también se detendría. Quería que se detuviera, pero siguió latiendo. Cosa cruel. Sara se secó los ojos bruscamente. Entonces nació Nia bajo el sol negro, y Antar dijo que debía morir. Me quedé allí, en esa cueva, y no dije nada. No hice nada. Lo vi levantar ese cuchillo y guardé silencio porque tenía miedo, porque mi dolor me hizo débil, porque pensé que quizás los dioses tenían razón en ser crueles, ya que habían sido tan crueles conmigo. Sus manos se cerraron en puños. Pero cuando Arien se la llevó, cuando vi a esa bestia sagrada elegir protegerla en lugar de obedecer a nuestro jefe, algo despertó dentro de mí. Algo que había estado dormido desde que Kira murió. Pensé, ¿y si los dioses no son crueles? ¿Y si somos nosotros los que elegimos la crueldad por miedo? ¿Y si pudiera salvar a una niña, aunque no pude salvar a la mía? La salvaste, dijo Lucan. La estás salvando ahora mismo con cada aliento que tomas. Quizás. O quizás solo soy egoísta. Quizás la salvo para sentirme menos culpable por haberme quedado en silencio antes. Sara miró a Nia durmiendo pacíficamente. Pero no puedo dejar que otra niña muera cuando tengo el poder de detenerlo. Incluso si me cuesta todo. Especialmente si me cuesta todo. Lucan entendió ese sentimiento con perfecta claridad. Había llevado su propia versión de esa culpa durante 3 largos años. Perdí a toda mi tripulación cuando nuestra nave se estrelló. Se escuchó decir, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. 7 personas que confiaron en mí para mantenerlas a salvo. Yo era el piloto. Su supervivencia era mi responsabilidad. Sara se volvió para mirarlo con esos agudos ojos amarillos. Daniele murió primero en el impacto inicial. Era mi copiloto. Joven, brillante, divertida. Tenía una hija en la Tierra, de la misma edad que Nia. Me enseñaba fotos todos los días. Lucan se miró la mano, viendo sangre que ya no estaba allí. La capitana Morrison duró 3 días antes de que la infección se la llevara. Chen, el ingeniero, llegó a la 2ª semana antes de que sus piernas aplastadas lo mataran. Los otros, tragó saliva. Uno por uno, murieron, y no pude salvar a ninguno de ellos. Intenté todo lo que sabía y no fue suficiente. Eso no fue culpa tuya, dijo Sara con firmeza. Eso es lo que todos dirían. Pero yo era el piloto. Si hubiera sido más rápido, más inteligente, mejor, quizás no nos hubiéramos estrellado. Quizás todavía estarían vivos. Miró a Nia. Durante 3 años, he estado sobreviviendo, pero no viviendo. Simplemente pasando por los movimientos, esperando que este planeta me matara como los mató a ellos. Entonces encontré a esta niña y a este leopardo. Y de repente tuve una razón para seguir luchando. Para compensar a los que perdiste, dijo Sara con comprensión. Quizás. O quizás solo porque era lo correcto, y necesitaba recordar que todavía soy capaz de hacer cosas correctas. Lucan la miró a los ojos. De cualquier manera, no voy a dejar que muera. No mientras siga respirando. Bien. Sara extendió la mano y le apretó brevemente la suya. Su agarre era fuerte a pesar de su agotamiento. Entonces moriremos bien juntos si debemos morir. Pero moriremos protegiendo la inocencia en lugar de destruirla. Eso es todo lo que podemos esperar. La lluvia continuó cayendo, lavando la sangre, la ceniza y el miedo. Los relámpagos iluminaban su pequeño refugio en breves destellos que hacían que el mundo pareciera irreal, como si estuvieran atrapados en un sueño febril. Pero estaban lo suficientemente abrigados, apretados junto al enorme cuerpo de Arien que irradiaba calor.
Estaban vivos contra todo pronóstico. Y la niña que protegían dormía pacíficamente, inconsciente de cuántas personas estaban dispuestas a morir para darle un futuro. «Háblame de tu mundo», dijo Sara después de otro largo silencio. «¿Tu tierra? ¿Cómo es?» Lucan sonrió a pesar de todo. «Tiene océanos más grandes de lo que puedas imaginar, agua azul hasta donde alcanza la vista, con olas que rompen contra playas de arena blanca. Y ciudades con edificios tan altos que perforan las nubes. Millones de personas viviendo juntas. A veces en armonía, a veces en caos». «Suena abarrotado», dijo Sara. Pero él oyó la curiosidad en su voz. «Lo es. Pero también es hermoso a su manera. Tenemos música, arte e historias. Tenemos familias y amigos. Luchamos, amamos y soñamos con alcanzar las estrellas». Miró hacia el cielo oscurecido por la lluvia. «Daba todo eso por sentado antes de venir aquí. Pensé que lo volvería a ver algún día. Ahora no estoy tan seguro». «Quizás lo harás», dijo Sara en voz baja. «O quizás construyas algo nuevo aquí. Algo por lo que valga la pena quedarse». Lucan miró a Nia, luego al rostro cansado pero decidido de Sara, y luego a la leal presencia de Arien. «Quizás», asintió suavemente. «Quizás lo haga». Al amanecer, cuando la tormenta finalmente amainó y una pálida luz solar se filtró a través de las nubes, las orejas de Arien se irguieron con repentina alerta. El leopardo se levantó suavemente, sin rastro de su cojera anterior, como si nunca hubiera estado herido. Las heridas sanaban con una velocidad imposible, más rápido de lo que cualquier criatura terrestre podría lograr. Caminó hasta el borde del saliente con pasos silenciosos y miró intensamente hacia el norte, hacia una línea de acantilados apenas visible a través de la niebla matutina. «¿Qué intenta decirnos?», preguntó Lucan, observando al leopardo con atención. Arien lo miró con esos inteligentes ojos amarillos, luego a los acantilados distantes. De vuelta a Lucan. De vuelta a los acantilados. El mensaje era absolutamente claro. «Quiere que vayamos allí», dijo Sara, la comprensión amaneciendo en su rostro. «A las ruinas. A la antigua ciudad donde nacieron los miedos de Antar. ¿No es monumentalmente estúpido ir al lugar donde tu jefe sacó todo su combustible de pesadillas?» «Sí. Pero quizás también sea donde encontremos respuestas reales en lugar de interpretaciones impulsadas por el miedo». Recogió a Nia, que gorjeó y agarró juguetonamente su cabello. «Antar nos rastreará allí de todos modos. Querrá terminar esto en el lugar donde comenzó su miedo, donde está escrita la profecía. Es apropiado en su mente». Lucan revisó su machete con manos que ahora estaban más firmes. Sus suministros restantes cabían en una pequeña mochila. Una granada aturdidora. Su última ventaja tecnológica. Algo de cuerda que podría ser útil. Su botiquín casi vacío. No mucho para enfrentarse a toda una tribu de fanáticos impulsados por el terror religioso. Pero, de nuevo, había sobrevivido 3 años en este planeta infernal con aún menos. «Muy bien, entonces», dijo con más confianza de la que sentía. «Vayamos a buscar algunas respuestas reales en lugar de miedos antiguos». Las ruinas emergieron de la selva como los huesos de un gigante muerto hace mucho tiempo, enormes bloques de piedra cubiertos de enredaderas y el paso de incontables años. Edificios que una vez se alzaron orgullosos y altos ahora yacían rotos y esparcidos como juguetes de un niño abandonados descuidadamente. La arquitectura era extraña y hermosa, todo curvas, espirales y líneas fluidas. Nada parecido a la construcción angular que Lucan conocía de las colonias de la Tierra o las formas orgánicas de las estructuras de la aldea retal que había vislumbrado desde su escondite. Se abrieron paso con cuidado a través de columnas caídas que debieron ser magníficas una vez. Pasaron por puertas que conducían a la oscuridad y al misterio. Por todas partes estaban las tallas que Sara había mencionado, pictogramas contando una historia en piedra que había sobrevivido a la civilización que las creó. Lucan se detuvo a estudiar una sección de pared que estaba particularmente bien conservada, pasando los dedos por las antiguas marcas. «Esto muestra a gente que se parece a tu gente», dijo lentamente, reconstruyendo la narrativa visual, pero diferente en formas sutiles. «Tono de piel más claro,
diferente estilo de ropa, diferentes herramientas. La gente de antes, dijo Sara con reverencia. Mi abuela contaba historias de que eran sabios más allá de nuestra comprensión. Alcanzaron las estrellas. Construyeron grandes maravillas que apenas podemos imaginar. ¿Y qué les pasó? Ella señaló el siguiente panel de la secuencia con una mano temblorosa. Fuego cayendo del cielo en líneas precisas. Figuras corriendo aterrorizadas. Muerte y destrucción representadas en piedra tallada con una habilidad artística que lo hacía aún más horrible. Algo vino de arriba, del cielo. Algo terrible para lo que no tenemos palabras. Destruyó todo y a todos. El estómago de Lucan se volvió frío como el hielo mientras miraba con más atención las tallas, viendo lo que el arte primitivo pero hábil intentaba representar en realidad. Esos no eran impactos de meteoritos aleatorios o desastres naturales. El fuego era demasiado preciso, demasiado organizado, demasiado deliberado. Esto no era obra de un dios enojado o un accidente cósmico. Esto era un bombardeo orbital militar. Alguien había atacado esta civilización desde el espacio con armas devastadoras. Ven rápido, instó Sara. El edificio central tiene la estatua que atormenta los sueños de Antar. Si viene a por nosotros, y vendrá allí. Encontraron la estatua en lo que debió ser una gran plaza, un espacio ceremonial diseñado para albergar a miles. Era alta e imponente, fácilmente 6 metros desde la base hasta la corona, tallada en una sola pieza de piedra negra que parecía absorber la luz. La figura era humanoide pero alargada y elegante, con proporciones que sugerían una gracia más allá de las limitaciones. Me opongo por lo que es correcto, incluso si me quedo sola. La lanza del jefe se alzó rápido, más rápido de lo que Lucan esperaba de alguien que parecía tan agotado. Se movió para interceptar, pero estaba demasiado lejos. Sus piernas heridas lo ralentizaban, su cuerpo demasiado lento. Sara ni siquiera se inmutó ni intentó esquivar, solo sostuvo a Nia cerca de su pecho con ambos brazos, protegiendo al bebé con su propio cuerpo sin dudarlo, su rostro sereno con aceptación. La lanza voló por el aire con una precisión mortal, una línea oscura contra el cielo. Arien fue más rápido que el propio pensamiento, más rápido de lo que el ojo podía seguir. El leopardo saltó con una gracia imposible, su enorme cuerpo azul interceptando la lanza en pleno vuelo como un ángel guardián hecho carne. El arma golpeó su costado con un golpe sordo y enfermizo que resonó en la plaza, y el gran felino se estrelló contra el suelo de piedra con un rugido de dolor y rabia que hizo eco en las antiguas paredes y pareció sacudir la tierra misma. Todo sucedió a la vez en una explosión de violencia y caos. Los guerreros cargaron con las armas en alto, sus gritos de guerra llenando el aire. Lucan los enfrentó con su machete desenvainado. 3 años de instinto de supervivencia y décadas de entrenamiento de combate tomando el control total de su cuerpo. Luchó sin pensar, moviéndose por pura memoria muscular. Eran buenos luchadores, hábiles y valientes, pero él luchaba como un hombre sin nada que perder. El primer guerrero le lanzó una lanza al pecho. Lucan la desvió con su machete, se metió dentro de la guardia del hombre y le clavó el codo en la garganta con una fuerza aplastante. El guerrero cayó ahogándose, arañándose la tráquea aplastada. Un segundo guerrero vino por su lado ciego con un hacha de piedra en alto. Lucan giró, atrapó la muñeca descendente, la torció con fuerza hasta que algo se rompió con un crujido audible, y pateó la rodilla del alienígena hacia un lado. El guerrero se derrumbó, gritando. Un cuchillo le cortó la espalda, superficial pero ardiendo como fuego. Lucan se giró y clavó su machete en el hombro del atacante, sintiendo la hoja morder profundamente en músculo y hueso. La arrancó en un chorro de sangre oscura y siguió moviéndose. Siempre moviéndose, porque detenerse era morir. Sara también luchaba, con sorprendente habilidad y ferocidad, con una sola mano mientras protegía a Nia con el otro brazo, usando un cuchillo que le había quitado a un guerrero caído. Se movía como el agua, como el viento, su hoja encontrando huecos en las defensas con precisión quirúrgica. Un guerrero se abalanzó sobre ella con una lanza. Ella lo esquivó suavemente, su cuchillo abriéndole el brazo desde el codo hasta la muñeca. Otro vino por detrás. Ella lo sintió de alguna manera,
se agachó y le barrió las piernas. Mientras caía, su cuchillo encontró su muslo, cortando profundamente la arteria principal. No se levantaría de nuevo. Pero simplemente eran demasiados. Una marea interminable de cuerpos impulsados por el miedo y el fanatismo que no podía ser detenida solo por la habilidad o el coraje. Lucan lo vio suceder como en cámara lenta. 3 guerreros convergieron sobre Sara desde diferentes ángulos, coordinando su ataque con eficiencia practicada. No podía defenderse de todos ellos mientras sostenía a Nia. Ella lo sabía. Él vio la aceptación en sus ojos amarillos mientras tomaba su decisión. «Lucan», gritó, su voz cortando el caos. «Atrapa». Lanzó a Nia hacia él con todas sus fuerzas, la bebé volando por el aire en su envoltura de cuero. Lucan soltó su machete y la atrapó, acunándola contra su pecho y rodando para absorber el impacto, su cuerpo curvándose protectoramente a su alrededor. Las lanzas golpearon a Sara en ese momento. Una la alcanzó en el costado, hundiéndose profundamente entre sus costillas. Otra le atravesó el hombro por detrás, la punta de obsidiana emergiendo ensangrentada por el frente. Una tercera le golpeó el muslo, el impacto la hizo caer de rodillas. Jadeó, pero no emitió ningún otro sonido. No gritó ni suplicó ni maldijo. Simplemente cayó de manos y rodillas, todavía tratando de proteger el lugar donde había estado Nia, su cuerpo formando un escudo sobre el aire vacío. «No», gritó Lucan, su voz ronca de rabia y dolor. Dejó a Nia suavemente en el suelo detrás de una columna caída, luego agarró su machete y cargó como un hombre poseído por demonios. Se abrió paso hacia Sara a través de la multitud de cuerpos, dejando un rastro de guerreros heridos y moribundos a su paso. Su machete era un borrón plateado, encontrando carne una y otra vez. La sangre caliente le salpicó la cara. La lanza de alguien le rozó las costillas. Un hacha de piedra le alcanzó el hombro, rasgando tela y piel. Apenas sintió nada de eso. Impulsado por algo más allá del dolor o el miedo, llegó a Sara justo cuando ella se desplomaba hacia adelante sobre las antiguas piedras. Los llantos de Nia llenaron el aire. Ese trino de pájaro ahora sonando como luto o acusación, o ambos. Más guerreros venían, rodeándolos, con las armas listas. Antar se abrió paso entre la multitud, su rostro una máscara de sombría determinación y algo que podría haber sido tristeza. «Se acaba ahora, como debe ser», dijo el jefe en voz baja. Lucan se paró sobre el cuerpo caído de Sara con su machete goteando rojo, su pecho subiendo y bajando por el esfuerzo y la emoción. «Tendrás que pasar por encima de mí primero, y te prometo que te costará todo lo que tienes». Se rodearon como depredadores a la sombra de la antigua estatua, ambos respirando con dificultad. Antar era hábil y estaba fresco. Lucan estaba herido y agotado, pero tenía la rabia de su lado, una furia que ardía más que cualquier fuego. Humanas. Sus brazos estaban alzados, sosteniendo esferas perfectas talladas para parecer estrellas, completas con puntas radiantes. El rostro era liso y sin rasgos, excepto por unos ojos huecos que parecían seguirlos mientras se acercaban, observando con una paciencia eterna. «La destructora», susurró Sara con una mezcla apropiada de asombro y terror en su voz. Nia emitió un sonido inesperado, extendiendo sus pequeñas manos hacia la estatua, abriéndolas y cerrándolas, tratando de agarrar algo invisible. «No le tiene miedo», observó Lucan, muy sorprendido. «Los instintos de un bebé suelen ser buenos con el peligro. Debería tener miedo. Todos deberíamos estar aterrorizados». Pero Lucan estaba viendo algo completamente diferente ahora. Su mente analítica uniendo las pistas. La pose de la estatua no era amenazante en absoluto cuando la mirabas objetivamente. No estaba levantada para golpear o destruir. Estaba ofreciendo. Las estrellas extendidas como regalos preciosos dados libremente, no como armas de destrucción. Tocó la base de la estatua con cuidado, palpando la piedra desgastada con dedos sensibles. Sus yemas encontraron surcos, regulares y deliberados, claramente artificiales. Escritura de algún tipo, pero no un idioma que reconociera de su extenso entrenamiento. «La gente de aquí era significativamente más avanzada que vuestra civilización actual», dijo lentamente, su mente trabajando en las implicaciones.
mucho más avanzada. Tenían tecnología, ciencia, arte, y alguien los destruyó por completo. ¿Por qué? ¿Por qué alguien querría destruir una cultura tan magnífica? Porque te encontramos a ti primero. Se giraron en perfecta sincronía. Antar estaba al borde de la plaza con el sol a su espalda. Guerreros extendiéndose a ambos lados en una formación practicada. El jefe parecía demacrado y atormentado. Su rostro manchado de hollín y ceniza del fuego. Sus ojos enrojecidos por el humo o la falta de sueño. Sus marcas de arcilla blanca estaban corridas, dándole una apariencia esquelética profundamente inquietante. Aquí es donde termina para todos vosotros, dijo Antar con el peso de una certeza absoluta. Donde ella termina. Donde la profecía finalmente se detiene antes de que pueda cumplirse. Arien dio un paso adelante suavemente, colocando su enorme cuerpo entre los guerreros que se acercaban y la preciosa niña en su espalda. El gruñido del leopardo fue un sonido de pesadilla, profundo, resonante y primario, vibrando a través de la piedra bajo sus pies. Varios guerreros dudaron visiblemente, su miedo a la bestia sagrada luchando con su obediencia a su jefe. Escúchame con mucha atención, dijo Lucan, levantando las manos en un gesto de paz. Esto no es lo que crees que es. La gente que construyó este lugar, no fueron destruidos por ninguna maldición o castigo divino. Fueron destruidos por invasores de las estrellas, por la guerra, la codicia y la violencia de otros. No sabes nada de nuestra historia ni de nuestro dolor. Reconozco la guerra cuando la veo tallada en piedra. Mira estas tallas con ojos claros en lugar de a través del lente del miedo. Míralas de verdad. Esto no fue un castigo divino por el pecado. Esto fue un asesinato, puro y simple. Alguien quería lo que esta gente había construido, y lo tomaron por la fuerza, destruyendo una civilización entera en el proceso. La mano de Antar tembló en su lanza, sus nudillos blancos por la tensión. La destructora vino cuando nació una niña bajo el eclipse del sol negro. Los escritos antiguos dicen esto claramente. Las señales se alinearon exactamente. Los escritos son una advertencia, no una profecía, interrumpió Sara con una fuerza sorprendente, dando un paso adelante. No de una niña que trae la fatalidad. Una advertencia de lo que sucede cuando dejamos que el miedo gobierne nuestras acciones en lugar de la sabiduría. Sara, traicionaste tu juramento. Fui una cobarde, Antar, y estoy avergonzada. La voz de Sara resonó en la plaza como una campana. Todos fuimos cobardes, cada uno de nosotros. Estábamos listos para matar a un bebé inocente porque teníamos miedo de historias antiguas. Porque los viejos miedos nos ciegan a la verdad presente. Sostuvo a Nia en alto para que todos pudieran ver. Miradla. Miradla de verdad. Con vuestros corazones en lugar de vuestros miedos. Es completamente inocente de cualquier crimen. Es la fatalidad encarnada. Entonces creamos nuestra propia fatalidad con nuestras acciones. La voz de Sara se quebró por la emoción. Matamos inocentes. Destruimos el vínculo sagrado con Arien. Traicionamos todo lo que nos hace retal. Todo lo que nuestros ancestros lucharon por preservar. Esa es la verdadera fatalidad que deberíamos temer, hermano. El rostro de Antar se torció de dolor, rabia y una convicción desesperada. Me llamas hermano, pero te opones a toda la tribu. Los guerreros se miraron con creciente horror por lo que casi habían hecho. Algunos lloraban abiertamente ahora, las lágrimas abriendo surcos a través de la pintura y la mugre en sus rostros. Otros parecían físicamente enfermos, sus rostros pálidos. Habían venido aquí para matar a un bebé, convencidos de su rectitud, y los mismos cielos les habían mostrado la terrible verdad de su error. Lucan se arrastró dolorosamente hasta Sara, su pierna herida dejando un rastro de sangre a través de las antiguas piedras. Todavía respiraba, pero apenas, cada aliento un estertor húmedo. La sangre se acumulaba debajo de su cuerpo en un círculo creciente. Sara, dijo, su voz quebrándose por la emoción. Quédate conmigo. Vamos, tienes que quedarte conmigo. Te necesitamos. Sus ojos amarillos encontraron los de él con evidente esfuerzo, luchando por enfocar. ¿Funcionó?
¿Está a salvo ahora? Está a salvo. Lo lograste. Salvaste su vida con tu sacrificio. Sara sonrió, la expresión serena a pesar de su dolor. Bien. Eso es muy bueno. Su mano encontró a Nia con lo último de su fuerza. Tocó la suave mejilla de la bebé con infinita ternura. Pequeña, sé fuerte de cuerpo y espíritu. Sé amable de corazón. Muéstrales a todos. Muéstrales que no hay ninguna maldición en ti. Solo amor y esperanza para el mañana. Sus ojos se cerraron lentamente por última vez. No, susurró Lucan desesperadamente. No, 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 por favor. Presionó sus manos frenéticamente sobre sus heridas, tratando desesperadamente de detener la hemorragia. Pero había demasiado daño, demasiadas heridas. Había recibido 3 lanzas que estaban destinadas a Nia. Lo había dado absolutamente todo sin dudarlo. La respiración de Sara se detuvo, su pecho se quedó inmóvil. Nia emitió un sonido, un trino triste que parecía entender la pérdida. Tocó el rostro de Sara con una pequeña mano, luego miró a Lucan con esos ojos negros imposiblemente profundos. En ellos, vio una comprensión mucho más allá de sus meses. Lo sabía de alguna manera. Entendía que alguien había muerto para protegerla. Los guerreros los ayudaron a llevar el cuerpo de Sara de vuelta al borde de la plaza, donde la piedra trabajada daba paso a la tierra natural. La depositaron allí con su cuchillo y sus armas restantes, rindiéndole los honores debidos a una guerrera de su pueblo. Lucan usó su machete para cortar piedras de los escombros, construyendo un túmulo como los que había visto en antiguas ceremonias militares de la tierra en los libros de historia. Cada roca era una promesa de no olvidar nunca. Cada piedra era un recuerdo de su coraje. Antar trabajó a su lado en silencio, las lágrimas abriendo surcos limpios a través de su rostro manchado de hollín. Cuando el túmulo finalmente estuvo completo, el jefe colocó su propia lanza junto a la tumba con manos temblorosas. Fue más valiente que todos nosotros juntos, dijo en voz baja, su voz espesa por el dolor. Vio la verdad y la luz cuando nosotros solo vimos miedo y oscuridad. Los otros guerreros se adelantaron uno por uno y también dejaron sus armas. Lanzas, cuchillos y mazas, un bosque de armas rendidas alrededor del lugar de descanso final de Sara. Arien yacía cerca, la lanza cuidadosamente retirada por uno de los guerreros que tenía entrenamiento como sanador. El leopardo estaba gravemente herido, pero parecía estable, su increíble curación ya en marcha. Mantuvo sus ojos amarillos fijos en Nia, que estaba sentada tranquilamente en el regazo de Lucan, pareciendo sentir el peso solemne del momento. ¿Qué pasará ahora con todos nosotros?, preguntó Lucan cansadamente. Antar miró las antiguas ruinas a su alrededor. A la estatua de la destructora que había alimentado sus pesadillas durante tanto tiempo. Aprendemos de nuestros errores. Cuestionamos nuestras suposiciones. Dejamos de ser gobernados por el miedo a las sombras. Miró a Nia con nuevos ojos. Ella es bienvenida entre los Retal. Si decides quedarte con nosotros, la criaríamos como a una de los nuestros. No puedo quedarme aquí, dijo Lucan con sinceridad. Sacó su viejo comunicador. La pantalla estaba rota pero todavía funcionaba a duras penas. Hay una señal que viene de algún lugar en las montañas. Una vieja torre de radio, quizás. Podría no ser nada. Solo sistemas automatizados. O podría ser un camino a casa, a mi propia gente. Hogar. Antar saboreó la palabra como algo extraño. ¿Dónde está tu verdadero hogar, hombre del cielo? Lucan miró a Nia, que se había quedado dormida contra su pecho, su respiración suave y regular. Miró a Arien, que a pesar de sus graves heridas, ya parecía más fuerte. Pensó en Sara, que lo había sacrificado todo por este pequeño momento de paz. Sinceramente, ya no estoy seguro, dijo, su voz pesada de incertidumbre. Pero necesito averiguarlo. Me lo debo a mí mismo y a todos los que murieron para que yo llegara aquí. Antar atacó primero, su lanza apuntando al rostro de Lucan. Lucan la desvió, sintiendo el impacto sacudir su brazo. El jefe giró la lanza, el extremo del asta barriendo sus piernas. Lucan saltó, apenas esquivándola,
y cortó hacia abajo. Su machete alcanzó el hombro de Antar, abriendo un largo corte que sangraba abundantemente. El jefe hizo una mueca pero no disminuyó la velocidad. Intercambiaron golpes en una danza mortal. Las armas chocando con agudos sonidos. El machete de Lucan contra la lanza de Antar. Ofensiva contra defensa. Furia contra determinación. Lucan recibió una puñalada superficial en el brazo que le ardió como ácido. Antar recibió un corte en las costillas que dejó su costado ensangrentado y húmedo. Ninguno de los dos cedió terreno ni mostró debilidad. ¿Por qué luchas con tanta fuerza por esta niña maldita?, exigió Antar entre jadeos, su voz entrecortada. No es de tu gente ni tu responsabilidad ni tu asunto. Porque es lo correcto. Lucan paró una estocada viciosa, se metió dentro de la guardia de Antar con precisión practicada, sus rostros a centímetros de distancia. Porque estoy harto hasta la médula de ver morir a gente inocente por los miedos y supersticiones de otros. Salvas a una niña ahora y condenas a miles a la muerte más tarde. O salvo a una niña inocente y demuestro que todos somos mejores que nuestros miedos más básicos. Que podemos elevarnos por encima de la superstición antigua y elegir la compasión sobre el asesinato. La lanza de Antar se alzó rápido. La punta de obsidiana apuntando al corazón de Lucan. Lucan intentó esquivarla, pero su pierna herida lo traicionó, cediendo bajo su peso. Tropezó. La lanza lo alcanzó en el muslo. La punta cortando profundamente. Lucan sintió la hoja rozar el hueso de manera nauseabunda. Sintió el calor inundando su pierna. Cayó con fuerza, su machete deslizándose por la piedra. La lanza se alzó para el golpe mortal que lo terminaría todo. La punta apuntando a su garganta. Una sombra cayó sobre ambos. Súbita, completa y terrible. El cielo se oscurecía rápidamente. Otro eclipse. El sol negro regresando. Antar se congeló con la lanza en alto, sus ojos abriéndose increíblemente por el terror. Sus guerreros se detuvieron en medio del movimiento, mirando hacia arriba con absoluto horror. Cayeron de rodillas como un solo hombre, cubriéndose la cabeza con las manos, esperando el profetizado fin de todas las cosas. Lucan miró a Nia a través de una visión que se nublaba por el dolor. La bebé se había arrastrado de debajo del cuerpo de Sara, dejando pequeñas huellas de manos ensangrentadas en la antigua piedra. La marca en forma de media luna en su frente brillaba, no con la intensidad de una luz artificial, sino con una suave bioluminiscencia azul como la de las criaturas de aguas profundas, pulsando suavemente al ritmo de su diminuto corazón. El eclipse alcanzó la totalidad. La oscuridad absoluta cayó sobre las ruinas como una cortina. Y no pasó absolutamente nada. La selva no murió ni se marchitó. El cielo no se abrió. La tierra no se resquebrajó. El mundo siguió girando como siempre lo había hecho, indiferente a la profecía y al miedo. Los únicos sonidos eran el suave susurro del viento a través de las antiguas ruinas y el gorjeo gentil de Nia mientras exploraba su propio reflejo brillante en un charco de agua. La luz en su frente pulsó 1, 2, 3 veces, y luego se desvaneció lentamente de nuevo en su piel azul normal. La bebé miró a su alrededor con esos profundos ojos negros, aparentemente confundida por toda la atención centrada en ella, preguntándose por qué todos los adultos se habían detenido. El eclipse comenzó a pasar tan naturalmente como había llegado. La luz regresó gradualmente al mundo. Los guerreros se miraron unos a otros con profunda incredulidad, sus rostros mostrando la incipiente comprensión de su error. Arien luchó por ponerse de pie a pesar de la lanza todavía alojada profundamente en su costado, la sangre apelmazando su hermoso pelaje azul. El leopardo cojeó lentamente hacia Nia, sus movimientos dolorosos pero determinados, bajó su gran cabeza y empujó suavemente a la bebé con su nariz. La niña rió con pura alegría inocente, un sonido de tal felicidad que pareció iluminar las ruinas más que cualquier sol. La lanza de Antar cayó de sus manos inertes, resonando en la piedra. Estaba completamente equivocado en todo. Las palabras salieron rotas y perdidas, apenas más que un susurro. El jefe se miró las manos como si las viera claramente por primera vez, viendo la sangre que las manchaba. Estaba equivocado en todo. La profecía, la niña, todo.
Dejaron las ruinas al amanecer del día siguiente. Los Retal les dieron suministros mucho más allá de lo que podían llevar fácilmente. Comida, agua, medicinas y ropa nueva hecha de las pieles más suaves disponibles. Guerreros que habían intentado desesperadamente matarlos apenas unos días antes ahora ofrecían sus manos en genuina amistad, sus rostros marcados con una vergüenza apropiada y una nueva comprensión de sus fracasos. Lucan llevaba a Nia en un cabestrillo correctamente construido sobre su pecho, la bebé habiéndose encariñado completamente con él. Gorjeaba cada vez que él hablaba, alcanzaba su rostro lleno de cicatrices con sus pequeñas manos azules, le sonreía con confianza inocente. También había improvisado un nuevo y más cómodo cabestrillo para Arien, aunque las heridas del leopardo sanaban con esa imposible velocidad sobrenatural. Se adentraron en la selva mientras el sol de la mañana lo pintaba todo en tonos de verde dorado y prometía nuevos comienzos. Detrás de ellos, las antiguas ruinas permanecían en un silencio eterno, guardando sus secretos y sus advertencias. Delante solo había un bosque interminable y una frágil esperanza. «¿Sabes?», le dijo Lucan a Arien en tono de conversación. «Nunca en mi más loca imaginación pensé que terminaría como un padre soltero de un bebé alienígena con un leopardo azul gigante como mi copadre. La vida es extraña e impredecible». Arien emitió un sonido que podría haber sido un bufido de diversión, sus costados sacudiéndose ligeramente. «Sí, lo entiendes. Lo pillas». El sol comenzó a emerger lentamente de detrás del enorme disco de la luna gigante, haciendo retroceder la oscuridad antinatural. La luz regresó al mundo en tonos de oro y ámbar. Lucan permaneció junto al túmulo de Sara durante mucho tiempo, su mano descansando sobre la piedra superior. Nia estaba sentada tranquilamente en sus brazos, su pequeña mano extendiéndose hacia la tumba como si se despidiera. Los guerreros Retal se habían dispersado, regresando a su aldea con el corazón apesadumbrado. Antar se había ido con ellos, ya no era un jefe impulsado por la convicción, sino un hombre roto cargado de culpa. Arien estaba cerca, completamente curado ahora, su magnífico pelaje azul reluciente. El leopardo observaba a Lucan con esos inteligentes ojos amarillos, paciente y firme. Lucan sacó su viejo comunicador. El dispositivo mostraba una débil señal desde las montañas distantes. Una vieja torre de radio. Quizás no fuera nada. O quizás fuera algo real. Pero al mirar a Nia, Lucan se dio cuenta de que el rescate podía esperar. Ahora tenía algo más importante. «Bueno, pequeña», dijo Lucan, ajustando el cabestrillo que sostenía a Nia contra su pecho. «Es hora de irse». Se apartó de las ruinas y comenzó a caminar. Arien se puso a su lado, el enorme cuerpo del leopardo moviéndose con gracia fluida. Se dirigieron a la selva, a la catedral verde de árboles y lianas y mil peligros ocultos. El comunicador en su bolsillo todavía mostraba esa señal distante. Quizás algún día la alcanzarían. Quizás no. En este momento, la supervivencia importaba más que las respuestas. Si las historias de supervivencia en mundos olvidados te mantienen al borde del asiento, no dejes que esta sea la última. Suscríbete y dale a me gusta para que nuestra señal llegue a más rincones de la galaxia. Tu apoyo es la baliza que nos guía en la oscuridad.